paso, nos avisa, y paso sin más a presentar a nuestra ponente hoy, a Lorena Velayos. Tenemos una gran suerte de tener a Lorena con nosotros. Lorena es psicóloga especialista en psicología clínica. Está trabajando en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en el servicio de interconsulta y enlace de salud mental. Es colaboradora además de la unidad para el paciente COVID-19 complejo. Y Lorena es especialista también en psicoterapia y psicodrama, experta en medicina psicosomática y psicología de la salud, y tiene formación en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness en el MBSR. Quería además añadir que Lorena ha jugado un papel absolutamente clave en el desarrollo de este proyecto. Open Minded ha estado ahí desde el inicio, por lo tanto un agradecimiento especial a Lorena para abrir este ciclo de webinars. Lorena, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Estrella. La verdad que es un lujo formar parte del proyecto porque estamos muy ilusionados. Queríamos agradeceros a todos por estar aquí hoy, ¿no? en este primer día. Y sin más dilación, entrar un poquito en el tema, ¿no? que nos trae hoy sobre la gestión emocional de los niños, ¿no? Queríamos, antes de empezar un poquito con la parte teórica y como ha comentado Estrella, con el ejercicio práctico y posteriormente con las preguntas, queríamos primero saber un poquito lo que os ha motivado, ¿no? a estar en este webinar, qué es lo que os ha traído hasta aquí. Entonces voy a lanzar una pregunta, si os parece, a ver si me sale. Primero parece que tengo que dejar de compartir. Y la pregunta sería esta, ¿no? Sobre vuestro interés en este webinar. Os damos como 3 opciones, ¿no? Para que vayáis respondiendo. Pues la primera opción, si es que tenéis hijos y queréis aprender más sobre el cuidado emocional de estos, si es que lo que pasa es que trabajáis con menores y queréis ampliar conocimientos sobre esto, sobre la gestión emocional, o ninguna de las anteriores, pero tenéis interés en este campo, ¿no? Entonces, estáis ya respondiendo muchos de vosotros. Dejamos un poquito de tiempo. Más o menos habéis respondido 26 personas de 34 que somos en total. Parece que la mayor parte de vosotros trabajáis con menores, con menos, ha puesto ahí, no sé por qué se ha cambiado la palabra, con menores y queréis ampliar vuestros conocimientos sobre el tema, pero también hay muchos de vosotros que tenéis hijos, vale, fenomenal. Un poquito también por saber quiénes somos, ¿no? Qué grupo formamos. Voy a finalizar la votación y continúo compartiendo la pantalla. Vale, ahí la veis, ¿verdad? Vale, bueno. Pues un poquito entrando en por qué hacemos este webinar, ¿no? Lo comentaba Estrella, en cómo ya desde la Organización Mundial de la Salud han emitido distintos informes, el último en 2021, sobre la importancia de la salud mental en la infancia, ¿no? Donde dicen, ¿no? Donde señalan que existe un nivel de depresión, de ansiedad y de trastorno de comportamiento en los menores que está dentro de las principales causas de enfermedad y de discapacidad, ¿no? Incluyendo también el suicidio, que es uno de los temas que más preocupan en este momento, ¿no? Constituyendo hasta la 4ª causa de muerte en menores, que es algo terrible, ¿no? Y lo que transmite la Organización Mundial de la Salud es que no ocuparse de los trastornos de salud mental en ese momento puede llegar, en la adolescencia, puede llegar a tener repercusiones en la edad adulta y restringir las posibilidades de llevar una vida plena. Entonces, en este webinar, como que lo que nos planteábamos es trabajar sobre la prevención, ¿no? La prevención de problemas de salud mental que tengan que ver con disregulaciones emocionales patológicas,
y evitar cuadros más graves, ¿no? Un poquito también encuadrando este webinar dentro del contexto sociocultural actual, ¿no? Sobre todo sociosanitario, ¿no? De la pandemia COVID-19, que es un poco en el contexto en el que nos creamos nosotros, ¿no? Como grupo Open Minded, entendiendo un poquito la pandemia COVID como una crisis que ha podido generar en las personas la sensación de que las demandas del entorno, los estímulos que recibíamos han sido mayores a los recursos que teníamos para hacerles frente, ¿no? Y esto ha podido generar mayor desbordamiento emocional y en el caso de los niños de forma más significativa, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué ha podido ser esto? Pues porque la crisis de la pandemia ha supuesto una situación novedosa, imprevisible, con una sensación de descontrol generalizada en la población, incluidos los niños. Ha supuesto una amenaza física, ¿no? Para la salud, pero también una amenaza psíquica, ¿no? Y estos niños han podido tener vivencias, ¿no? De soledad, de separación física con sus amigos, con sus iguales, pero también con algunos familiares, ¿no? Muchos de ellos han tenido que estar confinados, separados de personas queridas. También se han dado lo que llamamos pérdidas de rol, ¿no? El dejar actividades importantes en sus rutinas diarias, como dejar de ir a clase, las actividades extraescolares, etcétera. Y también duelos, ¿no? Situaciones de duelo, fallecimientos o enfermedad en personas queridas, incluso cambios en cómo son las personas que me cuidan, ¿no? Tenemos personas en la sala de espera, creo, no sé si Estrella o Iñaki podéis darles acceso. Entonces, esto es un poquito el caldo de cultivo, ¿no? Para que se hayan generado lo que llamamos desregulaciones emocionales, ¿no? En los niños. Y para poder entender mejor qué es lo que ha pasado emocionalmente en los niños, hemos querido señalar al menos 3 factores de todos los que influyen, ¿no? En esta diapositiva queríamos indicar al niño, ¿no? Como en el centro de este círculo y rodeado como de distintos niveles que están influyendo en su estado emocional, ¿no? En el nivel más inmediato estarían los vínculos que hace ese niño con las personas que le rodean, ¿no? Con sus padres, con sus iguales, con sus profesores, que son los vínculos de apego, de los que vamos a hablar ahora más concretamente. Por otro lado, ¿no? En un nivel más amplio estaría el sistema familiar como tal, ¿no? Más allá del niño, que claro, tiene que ver con cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo están los papás, cómo están los hermanos, qué es lo que está pasando. Porque una de las cosas que queríamos señalar en el webinar es que no vamos a poder cuidar de los niños si no estamos bien nosotros, ¿no? Si no podemos cuidar al otro si no hay cuidado de uno mismo. Y finalmente queríamos señalar como el nivel más macro, ¿no? de cómo influye la sociedad, como hablábamos antes del estado sociosanitario actual, socioeconómico también, pero queríamos hacer hincapié también en cómo a veces los mandatos sobre la paternidad o la maternidad han podido alejar a los papás y a las mamás del instinto más básico que tiene que ver con la crianza, ¿no? Con este instinto de supervivencia que llevamos en los genes, ¿no? Y que todos estamos preparados para ejercer. Entonces, esta cosa de hay que ser buen padre o hay que ser buena madre, ¿no? Nos parece que a veces puede ser algo que ejerza presión sobre esa conducta que es esencial en el ser humano e instintiva. Entonces, sí que vamos a insistir en que en ser madres y padres suficientemente buenos, ¿no? Como decía algún psicoanalista, no completamente buenos, ¿no? Para favorecer el desarrollo del niño. Entonces, en ese sentido, queríamos hablar, ¿no? Más profundamente sobre los vínculos de apego, sobre qué es el apego, ¿no? El apego es el profundo vínculo que establecería el niño con el cuidador y tendría 2 tipos de utilidades, ¿no? Una sería proteger al niño de amenazas y otra es afrontar esas amenazas, ¿no? Ayudarle al niño a que pueda responder ante esas amenazas. Es por ello que digamos que tiene un papel crucial, ¿no? en la regulación emocional, en cómo el cuidador ayuda a regular las emociones de este niño que está en crisis porque sus recursos no están pudiendo hacer frente a esas demandas de fuera. ¿Cómo, no? ¿Cómo ayudamos a los niños desde esta posición? Bien, pues aquí está un poco el kit del webinar, ¿no? Se trataría de ayudar a los
a los niños, ¿no?, a que puedan sentir vínculos de apego seguro, ¿no? Y esto se conseguiría mediante un estilo de comunicación, ¿no?, que tiene que tener el papá o la mamá o el cuidador con el menor. Es un estilo en el que uno se comunica con el niño atendiendo a las señales de este o siendo sensible a las señales que el niño o la niña pueda emitir, ¿no?, sobre distintas necesidades. Es una comunicación contingente, es decir, el niño emite una señal, el adulto es capaz de escucharla y de dar una respuesta, ¿no? Se trataría de una sintonía entre ese niño que quizá está llorando, ¿no?, y desde el bebé que llora y que nos acercamos y le preguntamos, ¿no?, le hablamos, ¿no?, le decimos, está llorando, ¿qué es lo que te pasa? A lo mejor es que tienes hambre, ¿no? Y a lo mejor le damos de comer pero sigue llorando, a lo mejor es que tienes frío, entonces le intentamos abrigar pero entonces sigue llorando, a lo mejor es que lo que tienes es, no sé, tienes el pañal manchado, ¿no?, y resulta que ahí deja de llorar. Se trataría de este tipo de comunicación, de ser sensible a la necesidad del menor y dar una respuesta contingente con esto, ¿no? Y esa sintonía es importante que insistamos en que no tiene que ser perfecta, ¿no? No siempre el adulto tiene que darse cuenta y acertar, ¿no?, con lo que le pasa al niño, sino que lo que es reparador emocionalmente es que el adulto tenga intención de escuchar a ese niño, que tenga las ganas, el deseo, el acercamiento y la intención de ayudarle con esto, ¿no? Lo que se ha objetivado en la evidencia, ¿no?, es que un vínculo de apego seguro favorece la integración neural, ¿no? Hay efectos a nivel neurobiológico. Es decir, el apego seguro o este modelo de comunicación con el niño ayudaría a que éste fuera internalizando un modelo de procesamiento que integraría distintas zonas cerebrales, si nos vamos a la neurobiología, ¿vale? Y aquí os hemos querido enseñar esta parte con un dibujo muy, muy sencillito que además suele ser muy útil, a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis. Digamos que esa palma de la mano, que me la veis a mí también aquí, representaría el cerebro, ¿no? La parte de la médula espinal estaría representada por la muñeca y toda la parte del brazo. La palma de la mano representaría el tronco encefálico, que tendría que ver con el cumplimiento o la satisfacción de necesidades básicas de supervivencia, como por ejemplo la respuesta de huida o de lucha, que tendría conexión directa con la corteza prefrontal, que estaría por aquí arriba. El dedo pulgar, que lo colocamos así, tendría que ver con el sistema límbico, es decir, representaría todo ese sistema que se encarga de que tengamos emociones, de que tengamos motivaciones, de que le demos significado a las cosas. Entonces, cuando un niño, un adulto, cuando estamos en crisis, ¿no?, digamos que se activan respuestas emocionales que tienen que ver con el sistema límbico y también respuestas instintivas de alerta, de alarma, que tienen que ver con el tronco encefálico. Es como si esta partecita de aquí estuviera desbocada, podríamos decir, ¿no? Y va a necesitar como de una protección de lo que llamamos, o lo que podríamos llamar, ponerle cabeza, ¿no?, que tendría que ver con utilizar el córtex, que estaría representado por los dedos, el córtex cerebral, la parte más desarrollada de nuestro cerebro, para ayudar a cerrar esa manita y hacer una integración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo el papá, la mamá o el adulto que cuida al niño se acerca a él con una posición de proximidad, una intención de ayudarle a entender lo que le está pasando, lo que está haciendo es ponerle cabeza, ¿no? Es como que ese adulto conecta con esta parte del niño y consigue o facilita que el niño pueda ser capaz de decir, o sea que lo que me pasa es que estoy asustado porque el abuelo está ingresado y tengo miedo, por ejemplo, ¿no?, porque el papá le ayuda a hacer este gesto. Entonces, digamos que desde este modelo el adulto actuaría como si fuera un espejo del niño, ¿no? El niño se mira al espejo y ese espejo le devuelve la emoción que está sintiendo, se la valida, ¿no? Lo que tienes es ese miedo o lo que tienes es enfado porque mamá está ingresada en el hospital, por ejemplo, y tú querrías que estuviera aquí, o lo que tienes es agobio porque estás teniendo muchos exámenes. Es normal que te pase esto y parece que ahora lo que estás necesitando es dormir, por ejemplo, o lo que estás necesitando es una tila, a lo mejor, ¿no? O que salgamos a dar un paseo. Se trata un poco de sintonizar con la necesidad del niño y ayudarle a regularse desde ese modelo interno, ¿sí?
Esto sería un poquito, si tenéis dudas después, de todos modos las aclaramos. Pero a mí este gesto me ayuda mucho a entenderlo. Y un poquito desde esta teoría, ¿no? Desde esta posición, es desde donde integramos la parte del mindfulness, ¿no? Que es una de las actitudes que queremos también transmitir desde este grupo de Open Minded, ¿no? El mindfulness sería una práctica que se propone o que tiene el objetivo, ¿no? De prestar atención de una forma particular sobre algo sin juzgar, ¿no? Y desde un momento presente, con el propósito solo de observar. Entonces, lo que promueve es una posición de observador del propio yo, ¿no? De observador de esto mismo que estamos hablando, que facilita que la persona tenga un tiempo interior, ¿no? Es decir, esta mirada hacia adentro para ver qué es lo que me pasa y poder integrarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en los distintos webinars con distintas prácticas también, ¿no? Pero se trataría un poquito como de fomentar esa mirada hacia adentro para poder regularnos, autorregularnos. Entonces, en esta imagen, que es muy sencillita, se ve un poco como los 4 pasos para poder hacer esa parada, ¿no? Y esa mirada interior, ¿no? El stop, el parar, el tomar el aire, el observar el momento presente para después proseguir. Y un poquito desde este lugar lo que se consigue, que esto no me quiero meter mucho con ello porque no quiero meter mucha más teoría, ¿no? Pero consiguiendo mirar hacia adentro y poner este gesto, que es lo que conseguimos con el mindfulness, ¿no? Poner este gesto, conseguimos volver a la ventana de tolerancia que todos tenemos, ¿no? Que tiene que ver con el estado emocional que yo tolero, ¿no? Todos tenemos una ventana, como una ventanita que tiene un umbral superior y un umbral inferior, dentro de la cual nos sentimos estables, cómodos, seguros. Si ocurre algo, ¿no? Desde fuera o desde dentro, que me saca un poquito de esa ventana de tolerancia, de repente me hiperactiva, ¿no? Me saca de mis límites, me saca de mis casillas, decimos en España, ¿no? A veces. O me saca por debajo, ¿no? Me pone en un estado de hipoactividad, estoy todo el rato en la cama, no tengo ganas de nada. Voy a necesitar parar para mirar dentro qué me está pasando y poner este gesto para volver a mi ventana de tolerancia. Y esto es un poco lo que nos proponemos cuando hablamos de ayudar a los niños a regularse emocionalmente. Vale, esto sería un poquito la parte más teórica, la primera parte, que después, si queréis, debatimos más. Y ahora pasamos, si os parece, a una práctica. Vale, pues si queréis, sigue llegando gente. Estoy viendo que sigue saliendo gente ahí en la sala de espera. Entonces, bueno, pues las personas que os acabáis de integrar, ¿no? O de sumar a este grupo, si queréis podéis hacer la práctica, que después vamos a tener un tiempito también para compartir la experiencia de la práctica. Es muy sencillita y la idea es que la podáis hacer si os apetece con los niños, ¿no? Pues o bien con los que trabajáis o bien con vuestros hijos. Es una práctica de mindfulness, ¿no? que puede ayudar a conectar con algunos deseos también. Entonces, si queréis podéis sentaros cómodamente, cerrar los ojos o mantenerlos entornados en un punto fijo, como cada uno prefiera. Podéis respirar profundo, llenar de aire los pulmones, soltar el aire lentamente. Y poco a poco vamos a echar un vistazo al interior de nuestro cuerpo, haciendo una revisión, como si nos estuviéramos escaneando, dándonos cuenta de qué tiempo está haciendo por dentro de nosotros, como si fuera un parte meteorológico de nuestro propio cuerpo. Es posible que te sientas relajado, que dentro de ti brille el sol, o quizá el cielo está encapotado, cubierto de nubes, está a punto de caer un chaparrón. Quizá se avecina una tormenta, el cielo está oscuro, amenazante. Que puedes darte cuenta de qué es lo que sientes realmente, cómo sería ese tiempo interno en este momento. Como si fuera el parte emocional.
sin pensarlo mucho, solamente conectando con las primeras sensaciones al mirar hacia adentro. Cuando te des cuenta de cómo te sientes, en ese mismo instante lo dejas tal cual es, exactamente como está. No intentas cambiar nada para sentirte de otra manera. Permanece así, experimentando esta sensación por un momento, de forma amable y curiosa. Observas las nubes, o la luz brillante, o los colores oscuros de la tormenta. Solamente lo observas sin intentar cambiarlo. Te das cuenta de que ese tiempo es lo que hay en este momento. Igual que el humor no se puede cambiar así como así. Tampoco puede cambiarse el tiempo. Observas cada parte de tu cuerpo, te das cuenta de dónde está el sol, de dónde están las nubes o la lluvia. Puede ser que en otro momento del día o de la semana el tiempo cambie, pero ahora es como es, y así está bien. Al igual que los estados de ánimo cambian por sí mismos. Desde esa posición te das cuenta de que tu respiración entra y sale, una y otra vez, independientemente del tiempo que haga dentro de ti. Y desde esa posición puedes dirigirte ahora mentalmente, imaginarte un hermoso lugar. Quizás se trate de un lugar de la naturaleza donde hayas estado alguna vez, o quizás se trate de un lugar imaginado que ya habías imaginado antes o que lo imaginas en este momento por primera vez. Es un lugar donde tú te encuentras a gusto, tranquilo. Te tomas un momento para ver cómo es ese lugar, dónde estás ahora. Desde este lugar tienes una vista magnífica. Puedes ver hasta la lejanía sin ningún esfuerzo. Si miras bien, te das cuenta de que a lo lejos hay un viejo árbol. Te acercas a él. Es un árbol hermoso, centenario, muy especial. Se trata del árbol de los deseos, que tiene más de 100 años. Es grande y fuerte. Tiene un tronco muy grueso. Sus ramas son anchas y están abiertas. Están repletas de hojas, de un verde nuevo, primaveral. Si te fijas bien, verás que en las ramas del árbol hay pájaros de colores, hay muchos. Cada pájaro puede cumplir uno de tus deseos. No ahora mismo, sino cuando llegue el momento oportuno. Y no todos ellos, sino solo aquellos deseos que para ti sean muy importantes. Cada vez uno. Tómate ahora todo el tiempo que necesites para que desde tu interior aflore un deseo. Sin pensar mucho en él, solamente esperando tranquilamente a que ese deseo se manifieste por sí mismo, dejándole espacio para que aparezca. También puede ser un sentimiento o una idea que te gustaría conseguir. Puede ser algo que nunca hayas hablado con nadie. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Si ya lo sabes, puedes llamar muy bajito a uno de los pajarillos, dejar que se pose en tu mano, acercarle a tu interior para que él sepa cuál es ese deseo, ese sentimiento o esa idea que quieras que se cumpla. Abriendo la mano, el pájaro soltará y se dejará ir. Observa cómo se aleja volando, más y más lejos. Va de camino a cumplir tu deseo, no hoy o mañana, ni probablemente la próxima semana. Tampoco será exactamente como
como tú querías probablemente, ni tan rápido como te gustaría, pero confía y deja ir ese deseo y las imágenes que se corresponden con él. Tanto para los deseos grandes como para los pequeños, son muy importantes la paciencia, la confianza y el saber soltar. Paciencia porque todo requiere su tiempo, confianza porque te das cuenta de que todo cambia, y soltar para dejar ir la necesidad de querer ejercer control sobre todo. Para entender que las cosas han de suceder a su manera. Puedes respirar profundamente, notando cómo el aire entra y sale, y conectar nuevamente con el parte meteorológico de tu cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? Quizá pueda ser distinto o igual al inicio de la práctica. Me doy cuenta y no intento cambiar nada. Nuevamente, solo observo mi estado temporal interno. Y poco a poco, cuando esté preparado y preparada, puedo ir abriendo los ojos y conectando con el webinar, los compañeros, con el grupo que hemos formado en esta última hora. Y si me apetece, puedo pensar en compartir alguna experiencia o sensación que he tenido durante la práctica. O quizá alguna pregunta sobre ella. Voy a abriros para veros a todos mejor, los que tenéis la cámara, y si a alguno le apetece compartir algo sobre la práctica, puede abrir micrófono y comentarlo. Tenemos unos minutos para compartir. O también podéis utilizar el chat. Es que con la pantalla compartida yo no puedo ver el chat. Muchas gracias, Lorena. Fue muy bonita la práctica. Quería hacerte una pregunta, si fuera posible. ¿Desde qué edad consideras que podemos aplicar esta meditación en los niños? Súper buena pregunta. Pues un poquito, sobre todo, no es tanto desde qué edad aplicar esta práctica, sino poder adaptarla a la edad, ¿no? Yo creo que es una práctica muy sencillita. La primera parte, solo de conectar con el propio estado corporal, es algo que se puede adaptar prácticamente a cualquier edad, quizá a partir de los 3 añitos, 4 incluso. A partir de los 3, de los 2 ya se queda un poquito, es más difícil quizá, ¿no? Pero a partir de los 3 se puede ir jugando, ¿no? Con este estado temporal del cuerpo, ¿no? Y luego la segunda parte de la práctica, que conecta más como con los deseos, con lo que el niño necesita, pues un poquito lo mismo, ¿no? Ir adaptándolo a la edad, pero también a partir de esa edad. Y claro, no va a ser lo mismo hacerlo con un niño de 3 años que de 10, por ejemplo, ¿no? O sea, diferente. Muchas gracias, Nora. Estoy pensando que incluso, de hecho, a lo mejor podemos hacer un mix, ¿no? Estrella, no sé qué piensas, sobre, porque ya estamos también en el tiempo de preguntas, entonces a lo mejor podemos fusionar, ¿no? Los comentarios que podáis tener sobre la práctica con posibles preguntas que podáis tener también sobre la teoría.
Claro, por supuesto. Y he dejado abierto el chat para que puedan utilizarlo o si lo prefieren con el micrófono abierto. Igual, Lorena, si puedes dejar de compartir la pantalla y vemos. Sí. A ver. Un momentillo. Ahí ya está, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues ahora hay la posibilidad de o bien escribir las preguntas o bien hablarlas, si te parece bien, con el micrófono abierto. A mí me ha llegado una pregunta y es ¿hasta qué punto las relaciones de adultos están afectadas por el apego en la infancia? Esto también es súper buena pregunta, ¿no? Claro, hasta todo los puntos, ¿no? Eso es lo que me viene a mí como contestar, ¿no? Sí que hay muchos libros que hablan sobre el apego en la edad adulta, ¿no? Cómo afecta el estilo de apego que uno desarrolla durante la primera infancia en las relaciones a futuro, ¿no? Las relaciones con la pareja, las relaciones con las amistades, las relaciones incluso con los hijos, ¿no? Que esto es algo que en este webinar tiene mucha importancia, ¿no? Que podamos pensar cómo ha sido nuestro estilo de apego con nuestros padres y cómo está siendo nuestro estilo de apego con nuestros hijos, ¿no? Es posible que si uno no pone conciencia sobre ello, se repitan algunas pautas que puede estar fenomenal que se repitan o no, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que está, incluso hay escalas, ¿no? de apego adulto que tratan de evaluar, ¿no? Cómo ha sido ese estilo anterior en la infancia y cómo está siendo ahora las relaciones en la adultez. Entonces, claro, aquí nos podríamos extender un montonazo. Yo recomendaría un libro para quien le interese profundizar más, ¿no? El de neurobiología interpersonal de uno de los psiquiatras que he mencionado a lo largo de la presentación de Siegel, donde de una forma muy sencillita y con capítulos muy cortitos aborda el tema del apego y de las relaciones interpersonales y su influencia en la neurobiología, ¿no? Como que integra esa parte, la parte más biológica con la parte más social. Y se va viendo un poquito como toda esta, relación, ¿no? de lo que se genera en la infancia, el estilo de comunicación interna que hablábamos, ¿no? que aprendemos a desarrollar en la infancia en relación a los cuidados que recibimos, al estilo de apego que recibimos, cómo se repite o no en el futuro, ¿no? en las relaciones de adulto. Gracias, Lorena. Y otra pregunta que me ha llegado es, ¿y si no hemos tenido la suerte de tener un buen apego en la infancia, qué podemos hacer de mayores? Qué chulo. Claro, digamos que, bueno, los Bowlby, ¿no? Los teóricos más primigenios del apego hablaban de un apego seguro, un apego inseguro, ¿no? Que además cada persona con el resto de personas, o sea, el apego que tienes con una persona no tiene por qué ser igual con otra persona. Es decir, hay niños que tienen un apego seguro con un papá y un apego inseguro con el otro papá o con la mamá, ¿no? Si hablamos de eso, ¿no? O sea, no es necesariamente igual el estilo de apego que tiene ese niño con todas las personas que le rodean. Entonces, generalmente suele haber una persona que genera un apego más seguro, ¿no? Igual no suficientemente seguro o no seguro siempre, ¿no? Entonces, a la persona que preguntó esto, yo como que le devolvería un poquito esa pregunta también, ¿no? Si había alguna persona en su infancia con la que sí que se sintiera suficientemente segura, ¿no? Que la sintiera como alguien, un sostén, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, como un holding, ¿no? Un sostén donde poder
sostener mis emociones, ¿no? Sostener las emociones que tenía en ese momento, esa persona más próxima que se acercase, ¿no? Y claro, esto generalmente aparece, normalmente pues suele ser un profesor o un abuelo, un tío, un hermano incluso, ¿no? En caso de que no sean los papás, como dice, ¿no? Que hay veces que efectivamente pues hay situaciones pues, que generan que el apego no sea suficientemente seguro, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, sí existe la posibilidad de establecer relaciones de apego seguro en la adultez, con la pareja, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la clínica vemos muchos casos, justo el otro día, ¿no? Con una niña lo veía, una chica de 20 años, ¿no? Que me decía, jo, yo no he sabido lo que significa seguridad hasta que no he estado con mi pareja, que empecé con ella a los 17 años, empecé a sentirme segura en ese momento. Entonces, no es una condición necesaria haber tenido un apego seguro en la infancia para establecer relaciones de apego seguro en la adultez, aunque facilita, por supuesto. Gracias, Lorena. Y Cintia hace la pregunta de, después de realizar la dinámica con niños y niñas en primaria, ¿se debe realizar una apuesta en común sobre lo que han visualizado? Sí, también súper chulo, ¿no? El cómo hacer para recoger la práctica después. Claro, sí que tiene que haber un espacio posterior para que las personas o los niños, en este caso, ¿no? Que quieran, puedan compartir con los demás lo que han vivido. ¿Por qué? Porque a veces se dan dificultades en las prácticas. A veces cuesta porque la persona a lo mejor no está pudiendo tener esa atención plena en ese momento, pues, por ejemplo, la práctica que hemos hecho en su cuerpo, ¿no? No está pudiendo darse cuenta de cómo está en ese momento, porque a lo mejor está pues con un agobio fuera y se le está moviendo la mente hacia ese otro lugar, ¿no? Entonces, esto puede generar a veces sensaciones como de culpa o incluso de enfado sobre los niños porque yo no estoy pudiendo, ¿no? Y claro, esto es importante normalizarlo, ¿no? Es que la mente funciona así, la mente varía, se va de un lugar a otro, ¿no? Entonces, que pueda compartirlo en el grupo puede ser muy reparador. Y claro, en esta práctica concreta que después aborda un poco los deseos o las motivaciones de los niños, ¿no? en esa fase posterior en la que visualizan los pajarillos. Claro, es posible que los niños quieran compartir o no, ¿no? Los deseos. Entonces, la idea es no forzar a que compartan, pero sí poder recoger la práctica. Yo con niños lo suelo hacer con dibujos. Me parece más fácil. O con palabras. Les doy folios, ¿no? Y ellos escriben a lo mejor una palabra que haya, depende de la edad, ¿no? Pero una palabra que represente cómo se han sentido durante la práctica, por ejemplo, o hacen un dibujo si son más chiquititos. Si son adolescentes sí que lo hago compartiendo un poquito verbalmente, ¿no? Tienen más capacidad para expresarse quizá en esos términos. Pero sí que tiene que haber un espacio, vaya, eso seguro. Muchas gracias, Lorena. Pues creo que llegamos al momento. Estoy viendo, a lo mejor rápidamente puedo contestar, porque alguien ha puesto una pregunta en el chat general para explicar lo de la ventana de tolerancia. Entonces, a lo mejor brevemente, a ver si puedo ayudarte mejor, que era la última diapositiva y ya iba yo con la presión del tiempo. Pero claro, la ventana de tolerancia es como una metáfora que utilizamos a veces en psicología para simbolizar, digamos, la capacidad emocional que tenemos todos donde nos sentimos estables, ¿no? Donde sentimos que se nos está, no estamos desfasando, por así decir, ¿no? Que no estamos desbordados. Entonces es como si fueran unos límites, ¿no? Todos tenemos límites que si los sobrepasamos por arriba o por abajo, por ejemplo, hay personas que tienen el límite del estrés laboral más arriba que otras, ¿no? Voy a poner un ejemplo así muy facilito. Cuando te vas de vacaciones, normalmente a la vuelta, ¿no? Que estás como más desconectado, llegas a trabajar y te agobia más pensar en algunas situaciones cuando vas a enfrentarte al trabajo de lo que te agobiaba antes de irte de vacaciones, ¿no? Cuando estás ahí en ese rollo, ¿no? De trabajar, pues no te agobia tanto, pero vuelves y dices, ay, a ver si no voy a saber hacerlo, a ver si se me va a haber olvidado no sé qué cosa. Entonces ahí nos estamos escapando un poquito de la ventana de tolerancia, es como que me estoy desbordando un poquito, ¿no? Emocionalmente, estoy ahí en el margen. Entonces en ese momento trabajar con mindfulness, ¿no? Trabajar con esa pausa, esa conciencia, ese tiempo interno puede ayudar a la persona a regular y bajar otra vez a la ventana de tolerancia. ¿Sí? Se trata de
ayudarnos, y en este caso ayudar también a los niños, a que puedan no salirse de esa ventana de tolerancia y a la vez volver a la ventana de tolerancia va a hacer que se vaya ampliando un poquito, cada vez vamos a tener más tolerancia, ¿no?, a esas situaciones estresantes o potenciadoras de regulación emocional. No sé si así a lo mejor se entiende mejor. Pues muchas gracias, Lorena. Yo creo que estaba muy claramente explicado. Y bueno, nos gustaría estar más tiempo aquí. Seguro que hay tema para mucho más, pero vamos a tener que ir finalizando. Sí, un poquito para finalizar, ¿no, Estrella? Lo que decíamos, ¿no? Pues un poco los mensajes claves del webinar, que en este caso serían, pues, primero el concepto de crisis, ¿no? La crisis entendida como una desregulación emocional, porque las demandas de fuera exceden un poquito los recursos que yo estoy teniendo en ese momento para afrontar esas demandas, el que no hay cuidado del otro si no hay cuidado de sí mismo, el gestito este del cerebro en la palma de la mano, ¿no?, como una simbolización de la integración de pensamientos y emociones para conseguir esa regulación emocional en adultos y en los niños, que es lo que nos compete en este webinar. Y esa pausa, ese stop de mindfulness para parar, tomar aire, observar y después seguir y tomarnos ese tiempo interior. Y esto sería un poquito todo. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por la participación. Y nos vemos en un mes, ¿no? Más o menos. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos por participar, por formar este grupo y efectivamente, como dice Lorena, os invitamos a que volváis dentro de un mes. El martes 22 de marzo tendremos con nosotros a Inmaculada Carranza y el contenido del webinar va a ser el cómo gestionar y reducir las emociones difíciles, ¿vale? Así que también un contenido muy interesante y bueno, pues os animamos a que nos acompañéis en este recorrido